En Quilmes TV recibimos a la concejal Gabriela Fernández, presidenta del bloque GEN Progresista, para conocer detalles y opiniones desde el sector respecto a las nuevas restricciones que están hoy en vigencia en lo que tiene que ver con la segunda ola de COVID-19. Hola Gabriela, ¿cómo estás? Hola, buen día Valeria, ¿cómo estás? Bien, bueno, ¿cuál es la posición del bloque? La semana pasada, ni bien se conocieron las nuevas restricciones, el partido GEN en la provincia emitió un comunicado dando su postura al respecto. Sí, ese comunicado tenía más que ver con una actitud que ha tenido Alberto que se notaba y evidenciaba, digamos, alguien que estaba fuera de foco, parecía, ¿no? En sus declaraciones se lo veía muy irritado, había como perdido la paciencia. Y conforme fueron pasando los minutos, se había notado, había quedado muy en evidencia, digamos, las contradicciones del propio gobierno y sobre todo con lo que pasó con Trota, con las declaraciones que había hecho el ministro de Educación antes, inclusive la ministra de Salud. Entonces, cuando se empieza a notar y se empieza a evidenciar, digamos, que no hay acuerdo dentro del propio gobierno o no hay un camino a recorrer, un objetivo que se lleva adelante en conjunto, se nota mucho y eso da inseguridad, digamos. Imagínate que en esta situación donde todos los quilmeños, toda la Argentina, todo el país, todo el mundo está en una situación de incertidumbre total, que el gobierno también se muestre débil o se muestre indeciso, hace ruido. Entonces, el comunicado del partido tenía más que ver con un pedido al presidente de demostrar un poco más de seguridad y de medidas claras también, ¿no? De repensar las medidas también entre todos, porque creo que hoy se toman medidas generales sin tener en cuenta lo distintos que son los sectores, lo distinto de las necesidades y aparte con una sociedad que ya hace un año viene siendo castigada en términos económicos y sociales por esta pandemia, mucho peor de lo que fue el 2018. Entonces creo que era pedirle un poco esto al presidente, ¿no? Convocar a los sectores, sentarse a hablar y tratar de escuchar a todos. Y a nivel local, ¿cómo ves la situación? Durante el fin de semana, creo que fue el viernes, la intendenta Mayra Mendoza emitió un video anunciando que el lunes iba a enviar un proyecto para poder reducir las tasas de aquellos sectores más castigados con estas nuevas restricciones, gastronómicos, todo lo que tiene que ver con actividades que hoy por hoy están suspendidas. ¿Han recibido ya el proyecto para la definición de tasas? Todavía no lo vi, tengo que decir que Eva estuvo tratando de comunicarse conmigo para contarme de qué se trata el proyecto, seguramente mañana lo voy a estar leyendo, pero a grandes rasgos te puedo decir de que con la buena voluntad que ha tenido el intendente de pensar en una ayuda, creo que el programa tiene que ser como más sincero, cualquier ayuda tiene que ser más sincera. Es muy poco, me parece, lo que el ahorro en tasas puede llegar a dar a este sector, pero inclusive si revisamos, también nos vamos a dar cuenta que es difícil de acceder. O sea, en la Argentina durante muchos años hay un sector que siempre tuvo su trabajo más en negro, fue el sector de gastronómicos, esto lo sabemos todos. O sea, cualquiera que tiene un familiar que trabaja de mozo o moza en un bar, algún conocido sabe que tiene una parte que la cobra en blanco y otra parte no, y con suerte, ¿no? Entonces acceder, digamos, a las condiciones para esos beneficios son muy difíciles. Entonces tienen que ser, digo, ayudas accesibles, y no pareciera que creamos programas fantasmas para gente que no puede acceder. Esto es, me parece, la primer crítica, y esto lo tenemos que trabajar entre todos. ¿Cómo vamos a aceptar un programa nacional donde habría que hacer un censo para verificar con exactitud quiénes pueden acceder a eso y quiénes no? Y en este sentido, bueno, lo van a analizar. ¿Tenés conocimiento si el año pasado, cuando surgió la problemática de los salones de fiestas, recuerdo puntualmente que cuando organizaron una movilización habían pedido que se les exima de tasas y esa promesa quedó medio como en el aire porque hace pocas semanas, cuando insistieron con la necesidad de poder continuar trabajando, aún antes de que se potencien estas medidas, estas restricciones más fuertes, estaba todo así también, como decís vos, en una nebulosa respecto a la situación puntual de ese sector. ¿Qué es lo que manejas vos desde ahí del Consejo? No, quiero comentarte una cosita antes de contestarte. Nosotros presentamos este proyecto de tasas con el bloque de Juntos por el Cambio ya el año pasado. No recuerdo la fecha con exactitud y de hecho este expediente todavía está esperando en una de las comisiones, supongo que debe estar la de Presupuesto y Hacienda,
porque nosotros nos adelantamos a esta cuestión ya el año pasado, ya veníamos pidiendo que estos sectores fueran tenidos en cuenta, gimnasios, no solamente los salones, gimnasios que fueron los últimos que entraron, digamos, cuando se fue abriendo un poquito más durante el mes de septiembre o octubre, con muchas condiciones. Yo creo que, vuelvo a repetir, que si no ponemos reglas claras acerca de cómo es el funcionamiento y cómo hacer, que es lo mismo que dije en la sesión anterior, digamos, la Agencia de Fiscalización y Control estuvo haciendo clausuras muy caprichosas. A ver, el Estado debe funcionar como un sostén. En ese sentido, debe tratar de encontrar la mejor forma para que los sectores entiendan la necesidad de aplicar las medidas, porque que quede claro que no estamos en contra de la toma de medidas. Lo que sí nos parece es que en esta situación, donde estamos todos un poco alterados, un poco nerviosos, creo que el Estado debe encontrar la forma más clara y más esclarecedora para que todos podamos llevarlas a cabo, responder y estar dentro de la ley. Me parece que cuando la agencia hace su trabajo, trata de hacer su trabajo, lo está haciendo de manera muy bruta. Y no hay necesidad de maltratar ni a los comerciantes, ni de ir a la clausura, porque en este momento eso pareciera antojadizo, caprichoso, y me parece que el Estado tiene una responsabilidad mayor al asumir estas cuestiones, ¿no? Entonces creo que como está Quilmes y como se están cerrando, todos los negocios se están cerrando, nos vamos a encontrar cuando esto pase, que no sabemos tampoco cuándo va a ser, nos vamos a encontrar un clima de crisis enorme, digo, inabarcable, por lo menos en las primeras etapas. Tratar esa situación lo mejor posible, sosteniendo, conteniendo, aportando los programas que se puedan, llegando, digamos, a esos sectores con las ayudas más honestas, desde un lugar de honestidad, y escuchando también. Me parece que es necesario que la señora intendenta reciba a los gastronómicos, que reciba a los comerciantes y a las pymes también, para ver cómo acuerdan y cómo trabajan en un proyecto que los beneficie a todos. La última, ¿cuál es la opinión que tenés respecto a la situación en las escuelas, estas 2 semanas de no presencialidad y los diferentes reclamos que padres organizados de Quilmes han realizado mayoritariamente en escuelas privadas, aunque también el Chaparral fue una de las escuelas donde se manifestaron? Me preocupa mucho la lentitud de la tramitación de las vacunas, porque si las vacunas hubieran estado, los docentes hubieran estado todos vacunados, estaríamos hablando de otra realidad. Tengo entendido de todas maneras que es bastante la cantidad de personal que está vacunada, que en realidad el punto de discusión tiene más que ver con, bueno, los padres todos amontonados en la puerta de la escuela, todo lo que tiene que ver con el medio, ¿no? Con cómo se trasladan. Entiendo que esto es una situación complicada, pero tenemos que empezar a pensar que si no podemos resolver esta situación pandémica en un año o en dos, porque la vacuna justamente va a venir retrasada, no tenemos certezas con respecto a esto, tendríamos que empezar a pensar unas formas de vidas distintas y todos adaptados a esas formas. No podemos parar el mundo por esta situación. Ya tendríamos que estar pensando cómo llevar adelante estos procesos. Yo quiero salirme de la lógica de discusión, clases sí, clases no. Me parece que la lógica hoy es cómo el Estado se prepara para enfrentar y llevar adelante todo este proceso por el tiempo que dure. Si no, siempre nos quedamos en una discusión inerte y tenemos que avanzar, porque la verdad es que nadie sabe cuánto tiempo va a durar esta situación.